Bienvenidos otra vez al canal de Sociedad Matemática Independiente. Yo soy Jesús y estamos en la clase número 4. Perdón, me confundí la otra vez. Dije que era la clase número 4, pero era la clase número 3. Esta sí es la clase número 4 y el día de hoy vamos a ver lo que es FN, generalizando las propiedades que habíamos visto en la clase anterior de R2 y R3 para dimensiones más altas y tener nuestros primeros ejemplitos de espacios vectoriales, ¿ok? Bueno, pues sin más dilación, empecemos. Eh, para el resto de esta clase, ¿ok? Sea n en los enteros positivos. Aquí no admitimos que n sea cero, ¿ok? Bueno, vamos a dar la primera definición. Definición. Y es la siguiente. Fn es el conjunto de todas las listas de longitud n, ¿sí? De elementos de F, ¿sí? Es decir, Fn. Recuerde que F nos estamos refiriendo tanto a los números complejos como a los números reales, ¿sí? Eso lo vimos en la clase número 2, si no mal recuerdo. Y entonces, bien. Entonces, por definición va a ser los x1, está xn, ¿sí? Tal que x de k está en f para k que recorre, uy, no me cabe, voy a poner un poquito más abajo, para k que recorre desde 1 hasta n, ¿ok? Muy bien, este va a ser nuestro FN. Disculpen si se escucha un poco raro. Lo que pasa es que aquí ya empezó a llover, entonces tal vez se escuche un poco la lluvia, pero que eso no nos detenga en seguir haciendo matemáticas, ¿ok? Bueno, entonces, ese es lo que vamos a llamar FN. Muy bien. También tenemos otras definiciones, que es para x1 hasta xn en Fn y k, uno de estos números, de 1 hasta n, diremos xk es la késima coordenada, ¿ok? La késima coordenada nos referimos a que de esta lista escogemos la que está en el orden, el elemento que está en el orden K, ¿ok? Recuerden que por eso el orden es muy importante en estos casos, ¿ok? Bien, entonces esa va a ser la késima coordenada. Perfecto. Muy bien. Avancemos y bueno, quería hacer un comentario aquí y es que a pesar de que para R4, R5 y para C2, C3 en adelante, no podamos visualizarlo, ¿sí? Porque pues realmente estamos metidos en un espacio de 3 dimensiones y querer visualizar algo más allá de 3 dimensiones es una tarea titánica, si no imposible para muchos de nosotros. este, pues sí, o sea, a pesar de ese tipo de limitaciones, podemos estudiar este tipo de estructuras, ¿sí? A través de la luz del álgebra, ¿sí? Es por eso que es tan importante
desarrollar herramientas para de poder trabajar con estos espacios, que aunque no podamos visualizar de plenamente lo que estamos haciendo, podemos tener ciertas reglas que nos digan cómo avanzar en ciertas ocasiones, ¿no? Y para este punto me gustaría hacer una recomendación de lectura, que es un libro muy bonito, ¿sí? Que se llama de Flatlands. Es A Romance of Many Dimensions, o un romance de varias dimensiones, ¿sí? De Edwin A. Abbott, ¿sí? Y esta recomendación de lectura nos dice cómo se vería alguien de R2 intentando visualizar nuestro mundo en R3. ¿Sí? ¿Qué clase de proyecciones vería? ¿Cómo tendría que imaginarlo? Y por analogía, nosotros podremos asumir cómo se vería alguien de R4 visto por nuestros ojos, personas en 3 dimensiones, ¿ok? Entonces es una lectura interesante que complementar con este tipo de videos. Bien, entonces ya tenemos este conjunto que es FN, pero hay que agregarle un poco más, hay que agregarle un poco de estructura a esto, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente definición, que va a ser cómo sumar en este FN que acabamos de construir. Bueno, para X1 hasta XN y Y1 hasta YN elementos de FN, ¿sí? La adición será punto punto, ¿sí? O sea, X1 hasta XN más Y1 hasta YN va a ser simplemente X1 más Y1 hasta XN más YN. Quienes estén familiarizados con geometría analítica, esto se les va a hacer evidente porque así era la forma en que sumábamos vectores y así era la forma en que sumábamos cosas en el espacio de R2 o R3, ¿no? Y bueno, un poco de notación también es que a veces voy a usar, ¿sí? Esa es notación, por claridad, más que nada, ¿sí? Por claridad, a veces usaré X simplemente para referirme a la lista X1 hasta XN, ¿sí? Y espero que se entienda del contexto en el que lo estoy usando, ¿ok? Entonces, por comodidad, voy a darme esta pequeña imprecisión para que las notas sean más cortas y poder escribir un poco más libremente, ¿ok? Bueno, pues habiendo definido la suma, podemos pasar a la siguiente proposición, ¿sí? La proposición y es lo que sigue. Si X y Y están en Fn, entonces X más Y es igual a Y más X, ¿sí? Y recuerde que estoy tomándome esta libertad de aquí, llamando a X como X1 hasta XN. Entonces, estas dos en realidad serían listas de elementos más grandes, ¿ok? O sea, serían listas que tienen sus coordenadas y todo, ¿no? Y bueno, vamos a probar esta proposición, porque ya sabíamos que esto se cumplía para los números reales y los números complejos, es decir, para f, pero pues con esta nueva definición, con nuestro nuevo fn, no sabemos si se pueda llegar a cumplir o no, pero resulta, nos dice esta proposición,
que ese va a ser el caso. ¿Ok? Entonces, prueba. ¿Sí? Entonces, supóngase que X es de esta forma y Y es de esta forma. ¿Sí? Para XK y YK en F, para todo, para toda K de 1 hasta E. ¿Ok? Entonces, podemos suponer que son de esa forma. Ya habíamos visto en la notación que, que esto es lo que tenemos, ¿no? Y bien, entonces, ¿sí? Entonces, se tiene que X más Y es simplemente X1 más Y1 hasta XN más YN. Estoy simplemente siguiendo la definición de cómo dijimos que se sumaban estas listas, pero esto es igual a Y1 más X1 hasta YN más XN. ¿Y este paso por qué? ¿Sí? Este paso aquí se debe a la conmutatividad, ¿sí? Voy a poner conmutatividad de F, que en clases anteriores ya vimos que se valida, ¿sí? Pero esto es simplemente Y más X, ¿ok? Lo que termina satisfactoriamente nuestra demostración, ¿sí? Entonces, otra vez, la conmutatividad en F nos sirve de probar la conmutatividad en Fn, ¿ok? Entonces, sí, tenemos la propiedad de conmutatividad y vamos a escribir eso por aquí. ¿Sí? O sea, siempre hay que preguntar cuál es la idea detrás de esta prueba. ¿Ok? Y la idea detrás de esta prueba fue la siguiente. La conmutatividad de F nos permitió demostrar la conmutatividad de Fn. ¿Sí? Esa es la prueba que está detrás de lo que acabamos de decir, ¿cierto? Bien, ahora me gustaría también dar alguna convención, ¿sí? Para cosas posteriores, y es que aquí es donde empiezan a aparecer los actores principales de este curso de álgebra lineal, y, y es que vamos a ver que este, los elementos de Fn les llamaremos vectores, ¿sí? ¿Sí? Que ya empieza a tener un poco de esos sabores. Estos vectores, recordemos, tienen un sabor físico incluso, ¿no? Cuando nosotros queremos describir la trayectoria de algún objeto, decimos, ah, mira, ahí va, lo puedo señalar. Estamos haciendo con nuestro brazo un vector en el espacio tridimensional, ¿sí? Entonces, queremos llegar a esa idea, ¿verdad? También tenemos el vector cero. ¿Sí? Y el vector cero lo notaremos así, pero con cuidado, porque este vector cero vive en Fn, ¿sí? Entonces, lo que en realidad estamos diciendo es que este vector cero es simplemente cero, cero, ¿sí? N veces, ¿ok? O sea, voy a dar esto para acá. Ahí está. Ajá. Entonces, es lo que estamos diciendo, ¿sí? Que este vector cero, que vamos a denotar solo por esto, por comodidad, en realidad nos estamos refiriendo a la lista que tiene n ceros, ¿sí? Que ustedes pueden comprobar que bajo la suma, este va a ser el neutro aditivo, ¿sí? O sea, sumar el vector cero con cualquier otro vector, en realidad no nos hace nada. Y ahora pasemos un poco a ideas geométricas, ¿sí? ¿Cuáles son estas ideas geométricas de las que estoy hablando?
Bueno, ya habíamos discutido un poco con las manos esto de que los vectores en R2 y en R3, tenemos un vector aquí, ¿sí? Yo puedo trasladar estos vectores, ¿sí? Sin afectar, este es un traslamiento, o un traslado, ¿sí? De los vectores sin afectar su estructura. Por lo cual, siempre que nos imaginemos un vector abstracto, lo podemos trasladar y en realidad no estamos afectando nada de su estructura. ¿Ok? También en R3, este vector puede estar en R3 incluso, ¿no? Entonces podemos trasladar vectores, podemos imaginar los que están en el origen y esto no afecta a la estructura del vector, ¿sí? Esto tal vez lo veremos un poco con más detalle, pero solo me gustaría que tuvieran estas intuiciones geométricas de los vectores, ¿sí? Que a pesar de los vectores son estas listas, nosotros podemos visualizarlos en los espacios que ya conocemos, como los planos o como el espacio en el que vivimos, ¿no? Podemos trasladar estos vectores, podemos rotarlos, hay varias simetrías que podemos hacer ahí. Otra idea geométrica que me gustaría que tengan en mente es la que acabamos de discutir. Es la suma de vectores en R2, ¿sí? Porque, ¿cómo sumamos dos vectores? ¿Cómo sumamos los vectores V y el vector, eh, lo voy a poner por conveniencia, así, U, ¿sí? ¿Cómo se ve esta suma de estos dos vectores? ¿Sí? Pues geométricamente, uno puede darse cuenta si añade una especie de plano coordenado a todo esto, es que sumar los vectores b más u en realidad es primero el vector b y en la punta del vector b poner el vector u, ¿sí? Entonces, este nuevo vector que se forma aquí es simplemente la suma b más u, ¿sí? Entonces, esta es una noción bastante geométrica de lo que ya definimos formalmente de cómo sumar vectores. Muy bien. Pero también tenemos una visión geométrica de lo que son los inversos, ¿sí? Es decir, si yo tengo un vector u, ¿qué pasa si le sumo su inverso menos u? ¿No? ¿Por qué menos u? ¿Y por qué está volteado? Porque el menos me cambia la dirección, ¿sí? O sea, tenemos que identificar con cosas distintas a objetos abstractos distintos. Entonces, si uva está apuntando para esa dirección, porque recuerden que el orden y el sentido importan, entonces nuestro vector menos u tiene que apuntar para la otra dirección. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta analogía de la suma en R2, ¿cómo veremos de nuestros inversos? Pues básicamente esta suma de u menos u se ve como tengo u, y donde tengo u, donde termina, pongo menos u. Pero en realidad, esto es un punto. Esto no va a hacer nada. Esto es simplemente el vector cero. Entonces, así podemos visualizar geométricamente la suma de vectores que ya habíamos definido. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, con esto en mente, pues tenemos la siguiente definición. ¿Ok? Vamos a poner definición. Y es la siguiente. Ay, voy a borrar esto. Ok. Para X en Fn, recordemos que son listas, el inverso aditivo de X, denotado por menos X, es el vector de menos X en Fn, tal que X más menos X es simplemente el vector 0. Así, si X es de esta forma,
Entonces, menos X tiene que ser de esta. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos? ¿Sí? Este va a ser el inverso aditivo de X, ¿sí? De nuestro vector X. Pero ¿cómo sabemos que este existe? Pues habíamos visto una proposición que nos decía que en F a secas teníamos la existencia de cada uno de estos individuos, que anulaba a cada uno de estos otros individuos, ¿sí? Por eso tenemos todo el derecho de crear este nuevo objeto a partir de estos individuos que ya sabíamos su existencia, ¿ok? Entonces, esta definición tiene todo el sentido del mundo. Perfecto. Bien, ahora pasemos a bueno, y bueno, ¿cómo podemos visualizar este vector de la manera en que habíamos visto aquí arriba, ¿sí? Esto es como la visualización geométrica de esta definición, ¿sí? Son cosas distintas. La visualización geométrica no es el objeto abstracto que estamos tratando, pero es una ayuda visual para generar intuición y muchas veces muchas propiedades se derivan directamente de la intuición de lo que estamos tratando. Entonces, siempre que podamos tener una intuición geométrica, sería muy valioso que viéramos de qué se trata. Ok, este, bien, ahora quiero que observen algo curioso, ¿sí? Una observación, y es que la multiplicación de vectores de forma análoga a la suma no funciona, ¿sí? ¿A qué me refiero análogo a la suma? Es que si nosotros tenemos los vectores y los multiplicamos puntualmente, esto no suele funcionar. ¿Y por qué no suele funcionar? Bueno, una de las razones, ¿sí?, es que elementos que no son cero, no cero, pueden, al multiplicarlos, darnos, ¿sí?, cero. Y esto es algo altamente no bonito, ¿no? Es algo no deseable, es algo que no teníamos en nuestros campos. Entonces, sí es una propiedad rara. Y para verlo es muy fácil, es simplemente el 0,1 multiplicado con el 1,0 de la forma en que está escrito aquí arriba. Esto sería 0 por 1 y 1 por 0, que es 0, 0. Esto es el vector 0. Entonces, dos cosas que no son 0, las multiplicamos, nos da algo 0, es algo no deseable, ¿no? Es algo que no teníamos con los campos habituales. Entonces, como que mmm, nuestra intuición ahí dice como que hace falta otro tipo de multiplicación. Y es ahí donde podemos recurrir, ¿sí?, a la siguiente definición. Es otra multiplicación que, a pesar de que no es entre vectores, aunque después veremos que para R3 existe una multiplicación de vectores, que a pesar de esto tiene propiedades interesantes, ¿sí? Entonces, el producto de un escalar lambda de f por un vector x en Fn es, y, y recuerde que los elementos de f los llamamos escalares y a los vectores de Fn, y a los elementos de Fn les llamamos vectores. Entonces, ¿cómo se ve? Esto es un x. ¿Cómo se ve este producto? Bueno, lambda por x es simplemente lambda por x1, lambda por x. Como que entra a nuestra lista, ¿sí? Multiplicar entra a nuestra lista, ¿sí? Es una manera de visualizarlo. Pero también
Tenemos intuiciones geométricas de esto, este, que son las siguientes. ¿Sí? Entonces, cuál es una interpretación geométrica de todo esto? Pues la interpretación geométrica que nos vamos a ayudar del plano conocido R2, pero que también se puede hacer en R3. Entonces, si nosotros tenemos el plano R2 y tenemos un vector, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a jalarlo un poco para acá. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por un lambda? ¿Sí? Bueno, pues pueden pasar dos cosas dependiendo de las propiedades del lambda. Si el lambda resulta ser muy pequeño, como en el caso de R, si pensamos en R, esta es la multiplicación por escalares. Entonces, pensemos que nuestro lambda está en R. Entonces, en el caso de R, si lambda es menor que uno, o sea, muy pequeñito, un medio y así, vamos a elegir que sean, de hecho, pueden pasar varias cosas aquí, ¿eh? Voy a ser un poco más claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera opción? Si lambda es menor que uno y es mayor que cero, ¿sí? Lo que va a pasar es que nuestro vector, si usualmente nuestro vector era entonces se va a cortar a ¿sí? Como que va a haber un acortamiento de nuestro vector, ¿sí? El sentido se da igual, pero lo que llamamos norma, que vamos a ver más adelante, que se refiere más o menos a la longitud de nuestro vector, se va a cortar, ¿ok? Eso por un lado. Si lambda es menor que uno y menor que cero, ¿sí? Este, Vamos a hacerlo para el caso positivo ahorita. Ahorita vemos qué pasa con el caso negativo. Mayor que uno y mayor que cero, lo que va a pasar es lo contrario. Si aquí está nuestro vector original, lo que vamos a tener es que se va a alargar, ¿sí? Va a haber un alargamiento de este vector, ¿sí? Si es menor que uno, se contrae, y si es mayor que cero, se alarga, ¿ok? Entonces, estas son como nuestras intuiciones geométricas. Ahora, ¿qué pasa cuando lambda es menor que cero? ¿Sí? Bueno, pues está entre cero, ¿no? ¿Sí? Lo que va a pasar es que si el vector está aquí, nuestro vector se va a cortar y después, ¡pum!, se va a voltear. Va a cambiar su sentido, ¿ok? Y de manera análoga, si el lambda es menor que menos uno, lo que va a pasar es simplemente que nuestro vector, este, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Ay. Aquí, eso es. Ajá. Lo que va a pasar es que primero se va a alargar y luego va a cambiar su dirección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en determinados casos a la hora de multiplicar por un escalar, ¿sí? Entonces, como que vamos a tener este tipo de cuestiones de geométricas bastante interesante. Y, y bueno, como comentario final, ¿sí? Algunos comentarios que me gustaría añadir a esta clase es que, bueno, ya hablamos que el campo es aquellas estructuras que satisfacen las propiedades que habíamos visto, o los axiomas de campo, ¿ok? Pero también pueden, a veces, también mencionamos
que los teoremas pueden cambiarse por R o por C, ¿sí? ¿Sí? O un campo más en general, ¿sí? O sea, algunos teoremas que veremos adelante pueden cambiarse por un campo más general. Solo hay que tener cuidado con algo que se llama la característica, es decir, que si sumamos finitamente el uno puede que nos dé 0, hay campos finitos en donde pasa esto, entonces hay que tener un poco de cuidado ahí, pero en la mayoría de los campos, digo, en la mayoría de los teoremas se va a poder cambiar C o R por cualquier campo abstracto que cumpla las propiedades de la proposición 1.3 que veíamos: conmutatividad, asociatividad, distributividad, elementos neutros y elementos inversos, ¿ok? Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver aquí se van a poder intercambiar por campos abstractos, ¿sí? Nosotros nos quedaremos pensando en C o en R por simplicidad para este curso, pero que sepan que muchas cosas se pueden generalizar, ¿ok? Y bien, ya para terminar, también me gustaría dejarles algunos ejercicios para que practiquen, porque, pues, ¿por qué no? Esto de las matemáticas se entiende mejor cuando uno se mete y se mancha las manos. Y el primer ejercicio es: explique por qué no existe lambda en los complejos, tal que lambda por 2 menos 3 i, 5 más 4 i, menos 6 más 7 i, se iguala a 12 menos 5 i, 7 más 22. ¿Ay? Más 22 i, menos 32 menos 9 i. Y esto es básicamente un tip, es usar sistemas de ecuaciones, ¿sí? Un tip aquí es usar sistemas de ecuaciones. En este curso vamos a ver cómo tratar algún tipo de sistemas de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones en general son bastante importantes para la matemática. Y pues me gustaría que pensaran en este ejercicio. Yo creo que es importante. Y otra cosa, otro buen ejercicio que podrían hacer es probar con mutatividad, asociatividad, en suma, en Fn, ¿sí? Así como con mutatividad, asociatividad en el producto en Fn, el producto por escalares, ¿ok? También que digan quién es la unidad, ¿sí? ¿Quién es la unidad multiplicativa y aditiva, ¿sí? Este, y si se cumple la distribuidad, vamos a ponerlo como pregunta, y se cumple la distributividad. De ser así, probar, ¿sí? Entonces, estos serían los ejercicios que me gustaría que intentaran. Este, Está abierta la caja de comentarios. Bueno, creo que no está abierta, pero estos son los ejercicios que me gustaría que intentaran ustedes para que se mancharan un poco las manos y empezaran a trabajar con estas cosas, porque la matemática se entiende mucho mejor cuando, cuando uno hace ejercicios. Hay miles de ejercicios que uno puede buscar en libros. Al principio les di recomendaciones donde van a poder encontrar muchos, muchos, muchos ejercicios, así como el libro en el que nos estamos basando para hacer este curso. Este, y bien, ya para terminar, me gustaría hacer el resumen que siempre hacemos. Entonces, lo que vimos primero es cómo generalizar un poco la noción de Rn y Cn,
para listas más grandes, ¿no? O sea, digo, la noción de R y C, o de F, para listas de tamaño N, ¿sí? Y cómo tratar estas cosas. También les hice una recomendación de lectura para tratar de visualizar dimensiones más altas, así como que le agregamos a este F en estructura de adición y estructura multiplicativa. Probamos que esta estructura de adición satisface la conmutatividad, ¿sí? Y a su vez vimos que el elemento cero de esta suma era en realidad que tenemos que verlo como n veces el cero. Y también por comodidad vimos que la notación para estas listas a veces solo iba a ser x. ¿Ok? Vimos interpretaciones geométricas de lo que significa trasladar un vector. ¿Ay? Interpretaciones geométricas de lo que es trasladar un vector, de lo que es la suma de vectores, de lo que es la resta de vectores, ¿sí? Y la resta y que nos dé el cero, o también siguiendo cosas análogas, la resta con cualquier otro vector. Vimos quién era el inverso positivo en este mundo. Este, Vimos una pequeña intuición de por qué la multiplicación más natural no nos funcionaba del todo. Definimos el producto por escalares y le dimos su correspondiente intuición geométrica. Al final, dimos algunos ejercicios y comentarios de que esto se puede hacer un poco más en general para cualquier campo. Y bueno, con eso termino esta clase, espero que les haya gustado. Ya en la siguiente clase vamos a entrar de lleno a la definición de lo que es un espacio vectorial, que es la definición central y el objeto central de la teoría de álgebra lineal. Y pues, sin nada más que añadir, espero que les guste este tipo de clases y nos vemos en el siguiente video. Bye.